Como ayer. Grande Charlie. Bueno, Lo amo, Charlie. 9:03, lunes post elecciones legislativas de medio término. Se definía el Congreso, un Congreso que ya ha quedado definido, pintado si se quiere. Eran muy importantes y decisivas para garantizar la gobernabilidad del gobierno de turno, ¿no? Y que se pueda poner en práctica su plan de gobierno después de lo que pasó puntualmente en las elecciones provinciales en Buenos Aires. Había muchas expectativas en relación a estas expectativas que se han superado, ¿no? Porque se hablaba de achicar la brecha, no solamente que se achicó la brecha, sino que se superó, digo, de manera... con creces. Los porcentajes que se esperaban y la fuerza que se esperaba tener en el Congreso. Un Congreso que ha quedado de la siguiente manera. Vamos a poner dos imágenes que nos muestran cómo quedan pintaditos los asientos de diputados y cómo quedan los... Mientras está el taxi ahí, la revisera. Está la los revisera asientos en el Senado. Tenemos a una de las imágenes, a ver, vamos a ponchar. Así que el Congreso a partir de ahora... Resultados que parecían sorprender, pero me dio dos sensaciones. Sorprendían a los candidatos, pero no sorprendían a la gente. Sí, pero es verdad Para que... mí igual la diferencia fue mucho, y lo que le decía ayer a Carla en el vivo era también de qué hubiera pasado si no hubieran saltado los casos de Esper, de Karina. O sea, hubiera sido aún más la diferencia quizás. Sí, Exactamente. Bueno, eso también, ¿no? Tenemos... Eso es diputado. Eso te iba a decir. Tenemos ahí diputados, 46 bancas totales, Fuerza Patria 24, La Libertad Avanza más el PRO 15, que son los colores violetas que ven. Somos Buenos Aires, otras fuerzas y demás, el resto de los colores. Los dos que importan, 24, y La Libertad Avanza y el PRO 15, 46 bancas en total, y el quórum se consigue, porque este es el tema, ¿no? Poder blindar los vetos o los proyectos que el gobierno necesite. El quórum es de 24, hay que ver ahí qué pasa igual después al momento, bueno, de las negociaciones y alianzas que se hagan, ¿no? Porque es el otro mensaje que queda después de estas elecciones, no solamente por cómo le fue la performance no esperada de las Provincias Unidas, creo que esperaban algo mejor, pero quedaron ahí en el medio también reculando, y también, por ejemplo, de Salta, ¿no? Como que ha ido con su partido propio. Serán clave esos gobernadores al momento de negociar con el gobierno para ver la performance de los legisladores que tengan en el Congreso y que hagan que este número de estas 46 bancas en total en diputados... ¿Qué sucede? ¿Cómo alcanzar ese quórum de 24, no? Decías, diputados, y ahora vamos a ver qué pasó también con senadores, cómo quedaría la nueva. Esto es la nueva, ahí como ven. O sea, cómo quedaría a partir de diciembre, no ahora. La actual es diferente. Vamos a... cambiamos de imagen y vamos a ver que había 92 bancas en total. Fuerza Patria 39... y La Libertad Avanza más el PRO, 31 lugares y otros espacios, el resto de los colores. Así quedaría definida la nueva banca en el Congreso. A ver, tenemos ahí la imagen, 92. Sí, ahí está, ¿ves? Así queda pintada. El quórum es para alcanzar un quórum, 47. Entonces vos tenés ahí, de esta manera queda delineado el Congreso en senadores, que también serán clave las negociaciones, pero se ha achicado muchísimo la brecha, ¿no? Que eso es lo que estábamos diciendo. Fíjate vos, ¿no? La oposición, por ejemplo, lo que es Senado, que eran solamente 8 distritos los que renovaban senadores, Salta fue uno de esos, ¿no? Fuerza Patria y otras listas del peronismo y aliados alcanzaron un total de 28, o sea, bajaron de 34 a 28. También eran los que más posiciones jugaban, se estaban poniendo en juego. De 34 a 28. La Libertad Avanza, 19, saltó a 19. El peronismo, bueno, y te decía, y después tenés otra oposición que son estos posibles aliados, la Unión Cívica Radical, el PRO, y hay muchos partidos según las provincias que hacen que el número quede en otros 25. Entonces hay que ver qué pasa con esos 25 también al momento de negociar. Y en relación a la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza saltó a 93 y sumó 111 con los aliados, aliados. Mientras que el peronismo bajó apenas uno, al igual que el Frente de la Izquierda. Ambos sumaron 101 diputados. Y después tenés una oposición también acuerdista ahí, que es como te digo, que viene esa parte de negociación, como para tenerlo en cuenta.
en relación a los resultados que tuvimos ayer. Así quedó definido el congreso que vamos a tener a partir de diciembre. A partir de diciembre, así van a quedar pintados, sin duda favorable para el gobierno, que cuando mirás los resultados del mapa total, que vamos a poner el mapa, en los totales, sumando las provincias, las diferentes jurisdicciones, digamos, es más que favorable con más del 40% de los votos, ¿no? No así. En segundo lugar, sí, Fuerza Patria, pero fue abismal y es ahí donde todos dicen el atacazo de La Libertad Avanza, porque, como te digo, más del 40% de los votos fueron para ellos, y el mapa después, ahí había algunos que empezaban a marcar las diferencias de cómo fue madurando el mapa entre los diferentes años, 2021, 2023, y ahora, ¿no? En este octubre, empezó el PRO. ¿Qué pasa con el PRO? Que en el 2021 había buena parte del mapa argentino maquillado de color amarillo. Empezó en el 2017 también. Exacto. Claro, Sí. 2019. 2019. Después tenés en el 2023 el tema del mapa un poco más hacia el Estado, y finalmente tenemos como resultado este mapa que vamos a poner ahora en pantalla, ¿no? Desapareció el PRO directamente. Sí, no, el PRO. Aunque no tanto, porque ahí está la mirada de qué va a pasar ahora con Mauricio Macri, que han tenido muchos gestos de buena camaradería, digamos, con el presidente. Sí. Se habla por estas horas de qué lugar pueda tener el PRO. De hecho, se dice, si el camino era que haya un cambio de gabinete y que Santiago Caputo, por ejemplo, sea el nuevo jefe de gabinete, cosa que no se ha anunciado, pero ayer en lo simbólico estaba él en el escenario y Guillermo Franco abajo. Frente a ese escenario se habla de empezar a entregarle ciertas áreas estratégicas a algunos aliados, y ahí seguramente va a tener ganas de meter su mano en la torta. Se habla de Mauricio Macri, también, ¿no? Y es clave. Es más, no se puede desconocer la fuerza del PRO. O sea, hoy necesita La Libertad Avanza, aparte del PRO, para poder seguir aumentando. Acá las negociaciones tienen que seguir vigentes, ¿no? Creo que esto, por eso también el discurso que tuvimos fue más de consenso y dialoguista. De hecho, un perfil dialoguista, porque dijo, ¿no? Se viene en diálogo con los aliados y los gobernadores. Sí. Está claro que no se puede seguir bajo la lógica de esta es la que impongo y bánquensela. Me parece que se entendió el mensaje de que hay que abrir las puertas y hacer política, que básicamente eso es gestión, y es un poco lo que le van a dar, el rol que van a tener los armadores ahí abajo también, desde los más chicos hasta los más grandes, el poder que tenga Karina Milei, Santiago Caputo si fuese el jefe de gabinete, y el mismo presidente Javier Milei, que es el que se puso la cabeza, si se quiere. No, si siquiera no, se puso a la cabeza esta campaña para poder remontar. Y así tenemos cómo ha quedado finalmente el mapa ahora, ¿no? De nuestro país, cómo han quedado pintadas y no solamente el mapa. ¿Qué es el rojo? Ahí ponemos diputados. En rojo en Santiago del Estero es el partido radical en Santiago. Está frente de izquierda. Tuvo más de izquierda, no. En Santiago no. En Santiago no, fue rojo, el radical. Okay. Fue el partido de radical en Santiago del Estero. Y fíjate que esto es en diputados, que es primero el más grosso y es donde efectivamente se miden los proyectos a nivel Congreso. Sí. Es como a donde hay que poner el foco los diputados nacionales. No solamente que ha quedado pintado de esta manera, te digo, en la mayoría de las provincias, sino que en las más importantes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, se habla de Chubut también, todo ese padrón, el grosso del padrón, está violeta. Y ese es el otro mensaje, ¿no? Incluso, quizás con una pequeña diferencia, pero no es para descartar. Fíjate lo que pasó. Tenemos ahí, no sé si recién estaba, creo, Buenos Aires. Sí, bueno, llamó la atención. La provincia de Buenos Aires. Que ayer Exactamente. Santilli también dijo eso, en 2027 vamos a ir por la provincia. Exactamente. Así que está pesadísima. Una mosca, Sí, una que mosca. está insoportable. Vos sabés que La Libertad Avanza tiene, de esta manera catapultó todo, se llevó puesto, digo, al país con el más del 40,66%, con 64 bancas, el peronismo el 31,70% con 44 bancas, Mucha y las diferencia. Provincias Unidas el 6,95% con 8 bancas. Así que es algo bueno en el sentido de que necesitaban más músculo político. Mirá eso. Músculo político que han logrado, sí, cuando ves el mapa de la provincia me es llama increíble. muchísimo la atención. Es increíble. Porque siento que donde más se esperaban Sí. otros resultados era en provincia de Buenos Aires. Todo el mundo decía, en provincia va a arrasar el peronismo. A mí no sé si... No vi la declaración de Kicillof, si es que salió a hablar. Sí, salió a hablar. Necesito ver la cara.
La cara Lo dice que mucho. llamó mucho La la foto atención. de cabizbajo, de hecho, es un llamado de atención y lo a que ver llama la la interna, atención ¿no? en esa declaración fue la cara de Máximo Kirchner atrás. Que Tristísimo. salió no, tenía una cara como rara y lo miraba a Kicillof así como Claro. medio raro. Sí, sin dudas que es, repito, un llamado a ver qué hacen de cara al 2027 para remontar esto, a pulir, a limar asperezas y a ver un plan de gobierno distinto en relación a propuestas que pueda hacer hoy el peronismo. Lo mismo es para la Libertad Avanza. No quiere decir que con esto es quedarse y conformarse, sino de cara al 2027. Primero, ¿cómo sostener esto? Esperar que no hayan grandes, digamos, hechos que puedan cambiar la tendencia y el humor social, ¿no? También hay que Ahí decirlo, va. muchas veces No lo mate. el voto es eso, es emoción y tiene mucho de coyuntura también, por eso siempre decimos los sondeos de opinión o los datos que por ahí aportamos para ver qué pasa con el comportamiento del electorado, son fotos del momento, pero sin dudas todos están mirando desde un gobierno acá en Salta, la gobernación 2027, Sí. Exacto. a nivel país, el presidente 2027. Entonces, para todos los colores por igual, se están sentados en una mesa viendo cómo se liman asperezas. Asperezas internas, no solamente en relación a, no sé si, no solamente en la interna peronista, sino también en la interna libertaria, en las dos alas, que ayer estaba clarita la foto, Milei, Karina y Santiago Caputo, esas dos alas tienen que limar asperezas. Y a nivel gobierno acá en la provincia de Salta sucede algo similar, ¿no? ¿De qué manera se empieza a reconfigurar el poder y qué podemos esperar para el 2027? Bueno, Emiliano Estrada Estrada dijo, lo sí. dijo después de quedar afuera. Sí. Dijo que la Libertad Avanza empezaba a posicionarse en el 2027 para pelear al menos por la gobernabilidad. Yo creo que a raíz de lo que pasó ayer, los partidos políticos tradicionales dejaron de subestimar a la Libertad Avanza y creo que a raíz de lo que pasó van a tener que tener más cuidado en ese Sí, creo sentido. que es esa lógica que hay que sigue sucediendo, ¿no? Los partidos políticos, siempre se habló que los partidos políticos como tal ya desaparecieron, quizás más que desaparecer han mutado, Sí. pero hay muchos que todavía sostienen. Una cosa es decir, si te cae bien un candidato, si te parece que está formado, lo cual está bien, pero hay algo que no hay que pasar por alto, que tienen por ahí los partidos políticos más tradicionales, que desde, por ejemplo, el justicialismo y demás, que es el peso de que una persona sea afiliada a un partido. Es como el club del socio, el socio Claro, del club, sí, ¿viste? No sé, soy socio del club de gimnasia. Y no se le da mucha bola a eso ¿Qué últimamente. pasa con la afiliación, viste? Y el sentir de cómo va mutando quizás el sentimiento existe, pero va mutando la manera de pertenecer a esos partidos políticos. Partidos políticos que, repito, para mí no desaparecen, porque si no, no estaríamos hablando de la Libertad Avanza, ni del PRO, ni de nada, pero quizás sí en la manera de interpretarse y de canalizar a su electorado, ¿no? Bueno, también la intervención del Partido Justicialista acá para mí afectó un montón. Urtubey, pésima campaña. Nadie, Sí, pero con lo que- la división entre Urtubey y Leavi hizo Tampoco. que Claro. se dividan los votos. No llegaron Exactamente. ninguno. Y una No. crisis de representatividad, eso Exacto. también, ¿no? Y Lo el que tenemos salió ganando... Ah, perdón. Sí, Lo sí. tenemos a Facu Guzmán, que ya está del otro lado con nosotros para sumarse a esta charla y aportarle algunos datos. También analista político, Facu Guzmán, con nosotros. Gracias, Facu, por estar ahí. Lo repetí 400 Hola, veces, chicos, creo. Buen ¿cómo día. están? Hola, Hermosa Facu, ¿cómo mañana, estás? ¿verdad? Bueno, estábamos haciendo un balance de cómo quedó pintado el Congreso, algunas valoraciones en relación a lo que se está hablando. Podemos analizarlo. La idea de hoy es analizar esto y empezar a bajar los datos con la letra chica de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles considerás que son los highlights, los destacados, digamos, ¿no? De estos resultados? Bueno, primero, y se lleva el premio Provincia de Buenos Aires, era algo que no se esperaba, acortó una brecha de hasta 15 puntos y terminó ganándole, o sea, sacándole, a ver, la diferencia no fue tan grande, fue de un punto y medio, pero terminó ganando, cosa que no se esperaba y no salía en ninguna encuesta. Realmente fue muy impresionante esa versión, teniendo en cuenta sobre todo las controversias que habían pasado en las últimas semanas, ¿no? Esto da memoria a que, si bien pueden pasar muchas catástrofes pre-campaña, la gente va a votar primeramente por cómo se levanta esa mañana y por cómo siente la temperatura del bolsillo, por cómo ve todo, ya que, bueno, a ver, nosotros teníamos a nivel nacional y a nivel provincial también una campaña centrada en kirchnerismo nunca más. Es decir,
el argumento principal de la campaña, sobre todo del eje libertario, no era un acompáñame porque yo quiero hacer esto, es, mira, esto existe, pero lo de antes era peor. El pero ahí juega juega muchísimo, ya que no te hace querer contribuir al oficialismo provincial, ¿sí? Por eso también, no sé si se acuerdan la semana pasada que hablábamos que la abstención iba a jugar un montón. Bueno, sí. No solamente que jugó un montón, ya que se vio una merma. A ver, Franco salió diciendo que era alrededor del 68% de participación. En Salta estamos un poco más abajo que eso. También traduce en que la cantidad menor de votos también se reparten estratégicamente en el Congreso, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que entre más gente va a votar, más se reparten los escaños del Congreso. En este punto, tanto provincia de Buenos Aires como Córdoba y Santa Fe fueron los que, bueno, decidieron la elección, por decirlo de alguna manera, como se hace usualmente, ya que, ¿qué es lo que se esperaba? Se esperaba un peso más fuerte de Schiaretti, ¿sí? En Córdoba, particularmente con Provincias Unidas. Sí. Provincias Unidas ganó solamente en Corrientes, acompañado también del oficialismo provincial. Y ¿qué fue lo que les pasó previamente en Corrientes? Claro, ya había ganado el partido del gobernador, ganó el hermano y ahora confirmaron de vuelta que tiene peso político, sin dudas, ahí. Y pareció a lo que un poco a lo que... ¿Cómo analizás en ese punto, te pregunto, perdón, la performance a nivel provincia de Salta, ¿no? Porque vos tenés siento que hay como dos resultados para analizar igual de positivos. Por un lado, digo, según quien lo mire, ¿no? Pero digo, por un lado La Libertad Avanza, que confirma su peso político, pero por otro lado, la victoria, digamos, de primero los salteños no era ganar el primer lugar, era romper la polarización. Entonces, preguntarte ahí cómo ves eso, ¿no? Bueno, en principio el oficialismo provincial alcanzó su objetivo. En realidad ya se sabía que no iba a poder salir primero. En realidad la gran pregunta era quién salía tercero en las elecciones de Salta, ya que era el que se quedaba sin nada prácticamente. Fíjense que acá lo que se repartió fueron, bueno, 2 senadores para la Libertad Avanza, 1 senador para la provincia, 2 diputados para la Libertad Avanza, 1 diputado para la provincia. Exacto. En este caso, lo que vemos es que Fuerza Patria, por más que haya ido con el Oso Leavi en este caso, no iba a juntar la cantidad de votos, podemos decirle, necesaria como para llegar a plantearle alguna pelea, ¿no? Sobre todo a la Libertad Avanza. Capaz que al oficialismo provincial sí, y es el punto clave donde nosotros en el cierre de campaña, por ejemplo, de Urtubey, hizo un guiño, ya que dijo hay que buscar una unidad. Esa es la famosa e histórica unidad peronista que siempre se busca y nunca se encuentra, ya que trata de unir muchos sectores demasiado diversos y que piensan diametralmente distinto, ¿sí? Ese es un punto muy clave. Segundo, a nivel provincia, nosotros, si bien estamos alineados, tenemos una función capaz más federalista, más provincialista, estamos alineados a lo que es primero el interés de la propia provincia, por ende nos juntaríamos más que nada Provincias Unidas, pero también hay que tener en cuenta que hay que articular en este caso con el gobierno nacional, ya que, a ver, al final del cierre en este caso de las elecciones en Milei, nosotros veíamos una cuestión mucho más abierta, ¿no? Un diálogo mucho más abierto a querer recibir específicamente, ellos dijo, diputados que puedan querer participar del proyecto. No sabemos quiénes pueden serlo, pero sabemos que las provincias, y sobre todo el bloque de Provincias Unidas, o de Encuentro Federal, como se le llama en este caso, pueden llegar a acercarse a esto. Ahora, hay un punto muy clave que es qué es lo que se tiene a cambio, ¿no? Esa famosa gobernabilidad de la que ustedes estaban hablando recién. La gobernabilidad pasa por 2 cuestiones. En principio, el poder real, ¿sí? ¿Qué es lo que yo te puedo dar? En este caso pueden ser obras, puede ser financiamiento, pueden ser lo que sea, pueden ser becas incluso. ¿Qué es lo que yo te puedo dar y qué es lo que vos me podés ofrecer? Ahora, hay un punto muy clave en Salta que es, si la Libertad Avanza ganó, ¿por qué se tiene que sentar a negociar con el gobierno provincial si sabe que de acá a 2 años puede competirle en la gobernación? Es decir, ahora se ve un choque mucho más interesante, ya que la Libertad Avanza, entre estos 35 y 40 puntos que sacó a nivel nacional,
puede avivarse y puede ir mucho más a fondo con las reformas. De todas maneras, quedan 2 años. Claro, es importante decir que quedan 2 años, así que que se tienen que sentar, ¿no? Con el gobernador y con los legisladores que se han elegido. Digo, si bien todos están mirando el 2027 y es bien lo que decís, se van a disputar seguro una gobernación apoyando a sus propios candidatos, pero hasta tanto hay que sentarse, ¿no? Porque en 2 años puede pasar de todo. Ya quedó claro que acá en cuestión de meses puede pasar de todo. Totalmente, pero bueno, nosotros ya tenemos en estos 2 años de gobierno libertario, nosotros podemos tender a pensar de que primero no están buscando mucho el diálogo, sino más que nada la estructura del plan económico, ¿sí? Incluso, bueno, toda su campaña se basó en eso, en consolidar el superávit fiscal y mantener equilibrada la balanza económica. A partir de esto, nosotros tenemos 2 posiciones o 2 escenarios. En principio, el que planteas vos, Carla, que es mucho más dialoguista y que entre en una resolución quizá a los problemas de poder que tienen entre la provincia y la nación. Y después tenés otra visión que es directamente que no haya diálogo o que vaya mucho más a fondo con las reformas. ¿Por qué? Porque anoche el presidente fue muy pícaro al decir ahora tenemos 110 bancas en el Congreso, cosa que no es verdad, ya que ellos tienen 90, en realidad tienen 80, pero ahora lo que sumaron fueron los candidatos del PRO, ¿sí? Más los candidatos del PRO, más lo que pueden llegar a tener de la Unión Cívica Radical o de Provincias Unidas, pueden llegar a tener quórum, ¿sí? Es decir, que pueden empezar a sacar leyes. Claro. ¿Qué es lo que se traduce en esto? Es algo parecido a lo que pasó Macri después de las elecciones de medio término. Ok, ya no tenés excusa de que en el Congreso no tenés quórum. Ya no tenés excusa de que no podés llevar las reformas que vos planteás a la realidad. Entonces acá sí se hace un punto de quiebra en el momento donde decimos, bueno, si ya tenemos la Cámara de Diputados con un mayor punto de quórum y el Senado tendiendo más al oficialismo, ¿qué es lo que me impide hacer las reformas de fondo? Estamos hablando reforma fiscal, reforma tributaria, reforma laboral, entre varias otras que ya se estaban hablando previamente, pero que no se podían llevar a la práctica. En este caso, si se ven mucho más a fondo estas reformas, quizás sí podíamos ver un gobierno que no dialogue tanto con las provincias y directamente sigue el plan económico que se planteó en estos últimos 2 años. Acá nos dicen, acá en Santa Fe, nos dice César, la victoria de la Libertad Avanza fue contundente. Bueno, sí, uno de los de mayores pesos, ¿no? El padrón electoral de Santa Fe. Frente Patria y Provincias Unidas no ofrecieron propuestas para mantener a su electorado, nos dicen él. Yo pregunto, ¿siguen sopesando las propuestas? En principio, sí. Ya que cuando en estas últimas elecciones nosotros vimos lo que era el candidato influencer, ¿sí? El que llama la atención, el que hacía show, justamente con eso ganó Milei. Ahora, a partir de ese candidato, podemos decirlo, influencer, ninguno o ya nadie puede llegar a competirle a ese Milei. Ya que si uno quiere ponerse en esa posición, no solamente que inevitablemente se compara, sino que se compara con algo mucho más superior. Ahora, el punto clave, no sé si son tanto las propuestas, pero sí el mensaje que sea claro, ¿sí? Porque siento que el mensaje es, no son ellos, somos nosotros, no son ellos, ¿no? Y fin. Justamente, y eso es lo que genera polarización. Claro. Y esa polarización le beneficia a los 2 partidos. O sea, Totalmente. Si bien nosotros quedamos en el medio, lo más fácil para una elección es polarizar, es decir, ¿son ellos o nosotros? O lo votás a ellos o no votás a nosotros. No votés al que esté en el medio. En este caso puede ser provincialismos, Provincias Unidas, la izquierda si se quiere, pero cuando vos dividís las aguas en derecha o izquierda, lo que haces es clasificar a la persona. Entonces, cuando se ven este tipo de resultados, no solamente que aviva la emoción libertaria, para que esto no solamente se traduzca en mayor apoyo al gobierno, sino también en mayor odio hacia las clases que ya no los quieren al gobierno, ¿sí? Así que no solamente que podemos ver mayor apoyo, mayor sensación, fanatismo de parte de los libertarios, sino que también un mayor odio, que eso puede traducirse en violencia luego a los sectores quizá más peronistas o que no
coinciden del todo con este gobierno, ¿no? Principalmente, no necesariamente tienen que ser peronistas todos. Facu, y a nivel internacional, ¿qué está pasando? Ayer cuando se empezaron a conocer los primeros resultados, veía gente que decía, che, está empezando a bajar el dólar cripto, está empezando a haber movimiento en tema dólar, en temas acciones. ¿Cómo se vio esto a nivel internacional? Bueno, primero se vio como una elección histórica, fue muy loco ya que una elección nacional en Argentina básicamente se internacionalizó, algo que no había pasado casi nunca, ya que no solamente el apoyo de Estados Unidos o la amenaza también, que jugó muy pesado de parte de Estados Unidos, generó que se hable a nivel internacional. Ahora, la cuestión del dólar cripto y demás eran cuestiones que se iban a dar necesariamente. Nosotros la semana pasada hablábamos de que lo mejor que le podía pasar a la Argentina era que gane Milei. Bueno, justamente terminó pasando eso, y lo segundo que va a pasar es que el dólar probablemente tienda a bajar, ya que en esta última semana llegó, no sé, nosotros veíamos en las billeteras virtuales, llegaba a 1.598 en un techo máximo, y después iba bajando. Esa, podemos decirle, sobrereacción de los mercados, lo más probable es que esta semana tienda a bajar, tienda a reducirse, y sobre todo las personas que compraron dólar caro pierdan plata, así que lo mejor sería que vayan invirtiéndolo en algún lado. Hay una cuestión también generalizada de pensar que en relación a Estados Unidos, decía, vamos a refrescar algunos tweets de ida y vuelta que tuvo también. Es más, no sé si se puede poner ahora, los ponemos y de paso lo hacemos con Facu también. El presidente Donald Trump le dedicó un mensaje a Javier Milei. Javier Milei también le respondió. De la misma manera, los portales del mundo se hicieron eco, decía, se internacionalizó la elección. Vamos a repasar todos estos datos ahora, porque para precisamente eso, ¿no? Poder comentarles qué es lo que se está hablando a esta hora. En relación a esto que decías, y mientras ponemos las imágenes, porfa, el dólar cripto anoche ya estaba bajando, muchos lo analizan como un síntoma de lo que pueda pasar hoy en la apertura de mercados. Se esperan suban las acciones de más del 14-15%, un repunte de los bonos, es bastante positivo, el riesgo país bajaría casi a 900 puntos. Si se quiere, son buenas señales para quienes hacen el juego de la macroeconomía. Hablamos del FMI, en este caso hablamos también, decíamos, del principal aliado, que es Estados Unidos. Muchos dicen, esto es un mensaje también para los demócratas en Estados Unidos, para decirle, miren qué bien que invierten el dinero, ¿no? Pues en relación a lo que pasó ayer. Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él, fue lo que le dijo Donald Trump a Javier Milei. Te decía, no solo Donald Trump, sino también los portales en el resto del mundo. Vamos a pasar por algunos titulares que se hacían eco también de la elección. Apenas los tengamos los vamos poniendo, pero ahora digo, mi pregunta era, ¿cómo? Ahí está, mira, ahí tenemos la captura, digamos, del Wall Street Journal, que es uno de los principales también allí. El Mundo en España, bueno, desde las diferentes latitudes, ¿no? Hablando, los candidatos de Milei hacen una sorprendente elección y ganan con claridad al peronismo. No llego a ver nada igual desde ahí. Si quieren, pongamos uno a uno los portales. Pero bueno, esta era la foto. Sin dudas, estamos en portadas de muchos países. ¿Qué esperar ahora, no? ¿Cómo sostener esto en los 2 años que vienen? ¿Qué se puede esperar de una alianza con Estados Unidos? Muchos dicen ahora, no sé, desde una mirada más, quizás, no sé si decirlo así, pero quizás tienen sus argumentos de decir, ahora somos colonia, olvídate, a partir de ahora entran de lleno. Sí, que es con lo que apuntaba. Ayer grabó y salió a decir más o menos algo así en su declaración. Mucho del término colonia, ¿no? Que igual me parece raro que sigan subestimando a la gente desde ese lado. Grabois ayer con lo que dijo de que el principal hombre de la campaña fue Donald Trump. Sí. Cuando me parece que es un poco subestimar. Claro, me parece que es subestimar un poco a la gente y también no hacer un poco de autocrítica, ¿no? Sí, ahí estamos viendo, mientras que scrolleamos ahí, mira, de New York Times, recién veíamos. Te preguntabas por Axel Kicillof, ahí estaba, mira, sí, tenemos, ahí tenés otra foto también. Pongamos totalmente alguna. Sí, acá hay algo bastante interesante que es el choque de la vieja política con la nueva política, ¿no? Este tipo de argumentos de, no, ahora vas a ser una colonia, ya quedó muy viejo ese tipo de argumentos, realmente.
Pero sí, ¿cómo interpretarlas en relaciones? Porque digo, algunos dicen, bueno, no, entonces no es China, no es Venezuela, ahora es Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de este tipo de acuerdos? O sea, ya hubo muestras de cuáles son el tipo de acuerdos que está haciendo Estados Unidos y hasta dónde está dispuesto, ¿no? En estos 2 años que quedan, porque él dijo, si cambie de gobierno no cuenten conmigo, pero mientras tanto sigo apoyando. Totalmente, y bueno, esto porque hay que tenerlo en cuenta que no es que Trump está apoyando a la Argentina, ni siquiera es como que tiene en cuenta a los argentinos. Exactamente, le está prestando plata a Milei. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo considera su amigo, a él. Ahora, nosotros en este punto sí tenemos una gran ventaja, que es en el momento en que llegue a bajar el dólar, el punto más clave sería que el Banco Central empiece a recuperar los dólares que empezó a gastar estas últimas 3 semanas para contenerlo justamente. Claro. Entonces, una bajada muy abrupta del dólar tampoco nos convendría a nosotros. A ver, si bien nosotros decimos que baje el dólar, qué bien, hay un punto muy clave que es, entre más baja el dólar, menos competitivas son tus exportaciones. Es decir, el momento en que vos exportás, te traen menos dólares si baja. Entonces, va a ser el nuevo juego del Banco Central de bajarlo hasta cierto punto, o sea, comprar reservas hasta cierto punto y tratar de mantenerlo en un monto en donde los exportadores no lleguen a perder dinero, es decir, ya dejen de hacer sus operaciones porque ganan menos. Ahora, no vamos a llegar a ser, como se decía, una colonia, ya que el punto clave de Estados Unidos es mantenerlos no solamente a raya, sino mantenernos como aliados. Aliados significa tratarnos bien, no tratarnos como justamente se le dice una colonia. Claro. Va a haber muchos puntos clave donde, por ejemplo, no sé, una colonia no puede decidir estrictamente sobre su política interna. Quizá nosotros nos discutan la política económica, pero no la política interna. Incluso nosotros podemos preverlo con los supuestos cambios de gabinete que sí iba a haber. Bueno, el que salió a dar los resultados electorales fue Franco. Sí. Fue Franco. Eso ya te da una pauta de decir, Franco sigue en el equipo. Eso te iba a preguntar, ¿sigue en el equipo? Porque después, en el discurso más eufórico, Franco se queda abajo y sube Santiago Caputo. Sí, bueno, abajo también se quedó Toto Caputo, se quedaron varios otros potentes, digamos. O sea, no necesariamente que haya estado arriba del escenario te hace decir, este es el círculo de hierro. Incluso podemos verlo que cuidaron muchas personalidades, ¿sí? Ya que si vos lo subías arriba a Franco en el escenario de La Libertad Avanza, ya lo investís como libertario. Claro. Cuando su rol principal es ser negociador frente a grupos no libertarios. Claro, sí, es el diálogo. Más estratégica que solamente electoral. Bueno, pareciera que están prestándole más atención a esas cosas, ¿no? Te sumo un comentario, bueno, para ir hablando también con la gente. Ariel Argañarás nos dice, por unos bobos pagamos todos porque esto no tiene solución o creen que esto va a cambiar en algo, ahora vienen por más. Y después los mismos que apoyan son los primeros en salir a reclamar. Bueno, opiniones en relación al humor social por estas horas. ¿Y qué pasa con los jóvenes, Facu? No sé si ya se puede empezar a desmembrar, la verdad que no lo he hecho, no he visto, pero ¿qué pasó con el voto joven? Había 1 millón de jóvenes de más de 16 años que no tenían la obligación, pero sí podrían ya como deber cívico acercarse a votar. Eran por primera vez, 1 millón. Y después había 8 millones, que son ese 22% que decíamos de esa generación Z, que decíamos a dónde van esos votos, si es que van. ¿Se sabe al respecto? ¿Qué hay por esto? Bueno, en principio, a ver, particularmente de esta elección no podemos desagregar tantos números, ya que fue anoche, digamos. Sí, fue anoche. Pero el punto muy clave es que vos en el balotaje tuviste una participación pasada un poco de los 70 puntos, casi llegando a los 70 puntos. De ahí, lo que pasó fue que en la elección, podemos decir en el balotaje, se ganó por más de un 50%, casi un 55%. De ahí bajó un 41, tirémosle, que es lo que salió en las oficialidades, en los resultados oficiales. Es decir, tenés un 10% ahí que no solamente no tuvo ganas de ir a votar, sino que le ganó más la apatía que el voto bronca. Porque el voto bronca hacia el kirchnerismo o hacia el reciente gobierno de Alberto Fernández sigue existiendo, ¿sí? Es decir, ese argumento de decir nosotros somos algo distinto de lo que siempre hubo, bueno, pensaba más, sobre todo en las personas mayores. En las personas más jóvenes directamente ni iban a votar. El punto clave, creo yo, es
esa falta de apatía y esa falta de representación que se generó. Ahora, sí hay un grupo muy politizado de jóvenes que fueron y que directamente militaban por La Libertad Avanza. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en cuenta ahí que lo que tradicionalmente se llamaba indecisos, bueno, ahora tenemos una categoría específicamente de indecisos que son jóvenes, ¿sí? Que se sienten... que no se sienten representados específicamente por el gobierno nacional, pero que no quieren ese famoso volver atrás, ¿no? Volver al pasado. Ahora, ¿cuál es el punto más clave y cuál sería el juego de estas nuevas elecciones? Es cómo se encuentra ese voto cautivo del 10% que no fue a votar y que incluso podría no solamente ser muy importante en las próximas elecciones. Eso que dijiste es clave, ¿no? ¿Apuestan a una visión de país o en realidad es el rechazo a un país que ya no queremos volver a tener, por decirte, que lo acabas de decir, ¿no? Que es el pasado. Todavía siento que estamos más parados en esa segunda... variable más que en apostar a algo distinto, por más que La Libertad Avanza quizás represente eso, algo distinto, siento que es más por una cuestión de no queremos volver ahí. Totalmente, y bueno, eso va de la mano con lo que decías vos, Carlita, hace rato, justamente no se discuten propuestas porque lo que importa no es la propuesta, es no volver al pasado. Claro. Y frente a eso, cualquier otra opción que se parezca como nueva es la que se va a tender a votar. Tremendo, Facu. Bueno, seguramente queda mucho en el tintero, pero vamos a seguir hablando. Nuestro país sigue siempre brindándonos algo más para razonar, interpretar y bajar al llano, pero por lo pronto agradecerte el tiempo que te has tomado. Muchísimas gracias, chicos. Un gusto. Ahí está. Facu Guzmán, así lo encuentran en sus redes sociales, analista también político, licenciado en Relaciones Internacionales.